Bienvenidos a Voces del Pasado, Aulas del Presente. Soy Laura Milena Tamayo Torres, estudiante de posgrado de la Universidad Iberoamericana. Y hoy les propongo un ejercicio que pocas veces hacemos en la cotidianidad de nuestras aulas. Mirar hacia atrás, con ojos críticos para entender mejor el presente educativo. La pregunta que guía este episodio es sencilla, pero profunda. ¿Qué nos dice la historia de la educación sobre la pedagogía que necesitamos hoy? A lo largo de los próximos 15 minutos recorreremos los grandes paradigmas históricos de la educación. Nos detendremos en el contexto colombiano y exploraremos cómo la pedagogía crítica emerge precisamente de ese recorrido histórico. Comencemos. ¿Qué es la historia de la educación? Antes de recorrer la historia, vale la pena detenernos a preguntarnos qué entendemos exactamente por historia de la educación. Ruiz Berrío, en 1994, la describía como el estudio de los procesos educativos, los paradigmas que se han ido sucediendo, las instituciones docentes, las mentalidades y comportamientos dentro de sociedades con prácticas educativas determinadas, y el rol social, cultural y pedagógico del maestro a lo largo del tiempo. Pero hay una distinción fundamental que la cápsula formativa de esta unidad nos señala. No es lo mismo hablar de historia de la educación que de historia de la pedagogía. La educación es un fenómeno intrínseco a la naturaleza humana. Donde existe comunidad humana, existe educación. La pedagogía, en cambio, es la reflexión sistemática y epistemológica sobre ese proceso. Como bien lo señala la cápsula, en esencia el ser humano es cultura y la cultura es educación. Entender esta diferencia es el punto de partida para todo análisis crítico serio. Recorrido histórico. Hagamos el recorrido. En la antigüedad griega, la educación giraba en torno a la arete y la paideia, la virtud y la formación cultural integral. De estos fundamentos emergieron la retórica, la mayéutica, la oratoria y la dialéctica como estrategias pedagógicas. Sócrates no enseñaba llenando de respuestas a sus estudiantes, sino haciéndoles preguntas para que construyeran su propio conocimiento. Lo que hoy llamamos aprendizaje dialógico tiene raíces de más de 2000 años. En la Edad Media, el gran legado fue la universidad, surgida en el siglo XII. Su currículo se organizaba en el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Como señala Gimeno, estas eran orientaciones que referían tanto a los modos de adquirir el conocimiento como a las que servían al hombre para ganar su sustento con más finalidad, más pragmática. Esa tensión entre saber contemplativo y saber utilitario sigue presente en nuestros debates curriculares actuales. El humanismo de los siglos XV y XVI desplazó la visión teocéntrica y puso al individuo en el centro. Pensadores como Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro propugnaron una pedagogía personalizada y el surgimiento libre de las ciencias. La Ilustración de los siglos XVII y XVIII elevó la razón como principio rector. Nació la escuela laica, enciclopedistas, fundamentada en naturaleza, razón y experiencia. Y finalmente la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX transformó la educación en función de la producción, instaurando la tensión entre el proletariado y la burguesía.
que seamos honestos, no ha desaparecido del todo. La educación en Colombia. Llevemos ahora este recorrido a nuestro propio contexto. Pérez e Hidárraga, en su análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, publicado en 2019, nos ofrece una lectura muy iluminadora. El punto de partida de esta está en el siglo XVI y XVII, cuando las comunidades religiosas, dominicos y jesuitas principalmente, llegaron al continente durante la conquista española, con la misión de extender el cristianismo mediante la evangelización. Fueron precisamente los dominicos quienes gestaron las raíces universitarias en Bogotá. Sus estudios establecidos en el convento fueron conocidos como estudios generales desde 1551 y los jesuitas fundaron lo que hoy conocemos como la Universidad Javeriana en 1622. Es decir, la primera educación superior colombiana nació bajo la tutela de la Iglesia Católica, con todo lo que eso implica en términos de qué saberes se valoraban y cuáles se silenciaban. Diana Soto Arango sistematiza con precisión cómo cada comunidad religiosa, dominicos, jesuitas, agustinos, franciscanos, fue constituyendo centros educativos en las principales ciudades del país. En el siglo XVIII llegó la influencia ilustrada europea, que propuso reemplazar la escolástica por conocimientos útiles, tales como historia natural, física newtoniana, astronomía y así cada siglo. La educación colombiana fue siendo moldeada por fuerzas externas, políticas, religiosas, ideológicas, más que por las necesidades reales de la población diversa y desigual. Ossenbach, en su trabajo sobre la historia comparada iberoamericana, nos recuerda que los sistemas educativos de la región comparten estas raíces comunes, pero también cargan con tensiones propias que no pueden analizarse sin una mirada crítica. Pedagogía crítica, orígenes y desencanto. ¿Y qué pasa cuando esa historia comienza a incomodar? Ahí nace la pedagogía crítica. Maldonado, en su obra Pedagogías Críticas de 2008, nos habla del desencanto europeo del siglo. Una educación que había prometido progreso y libertad terminó sirviendo a la reproducción de las desigualdades sociales. Ese desencanto fue el caldo de cultivo de la Escuela de Frankfurt, como pensadores como Horkheimer, Adorno y Marcuse, quienes denunciaron la razón instrumental que había convertido la educación en una máquina de control social. Henry Giroux, en su reflexión sobre la pedagogía crítica en tiempos oscuros, nos recuerda algo que como educadores no podemos olvidar. Educar no es un acto neutral, es siempre un acto político. El aula es un espacio donde se reproducen o se transforman las estructuras de poder de una sociedad. Desde una perspectiva, el maestro no es un simple transmisor de contenidos, es un intelectual transformativo, alguien con la responsabilidad de leer críticamente el mundo junto a sus estudiantes. Y aquí hay un punto fundamental: la pedagogía crítica no nació de la nada, nació precisamente de haber leído la historia con honestidad y haber reconocido en ella las huellas del poder. Por eso, historia de la educación y pedagogía crítica no son dos temas separados, son dos lentes que se necesitan mutuamente. Historia de la educación como lupa crítica. La presentación de nuestra unidad lo plantea con precisión. Entre la historia de la educación y la pedagogía crítica existe una dialogicidad y una correlación. Desde la historia de la educación se permite y se percibe un escenario de resignificación de las prácticas tradicionales. Desde ella también se encuentran ejemplos, vivencias y realidades que demuestran las íntimas relaciones de la educación con los ejercicios de poder. Y desde la pedagogía crítica
se generó un desarrollo que permitió desafiar precisamente esas prácticas opresoras consolidadas a lo largo de la historia. Pero hay algo que la cápsula formativa de la unidad nos advierte con lucidez. Los análisis históricos no deben responder a narrativas lineales. La historia la escriben los vencedores, pero también puede dar voz a los vencidos. Por eso, un análisis histórico serio siempre debe hacerse desde una perspectiva crítica que analice con justicia las diversas dinámicas y vincule paradigmas de comprensión que no agoten las posibilidades de diálogo. Ossenbach nos propone precisamente eso, una historia comparada que permite identificar tendencias, tensiones y particularidades que configuran los sistemas educativos iberoamericanos. ¿Y qué significa todo esto para nosotros hoy, en el siglo XXI? Los paradigmas contemporáneos nos representan nuevas tecnologías, globalización, Internet, innovación educativa y las nuevas modalidades de enseñanza. Pero la pregunta crítica sigue siendo la misma: ¿a quién sirve esta educación? ¿Estamos formando ciudadanos críticos o trabajadores eficientes para el mercado? La reflexión final de la presentación de la unidad lo dice con precisión. Cada época imprime tendencias y particularidades que configuran el quehacer educativo, y esas configuraciones no se presentan en un modo evolutivo, sino transformativo. Eso nos exige a nosotros como maestros y estudiantes de posgrado asumir la historia no como un museo, sino como una herramienta viva de análisis y transformación. Si la educación colombiana llegó a nosotros marcados por la conquista, la iglesia, la ilustración y el mercado, la pregunta que nos corresponde responder es: ¿qué marca queremos dejar nosotros? Llegamos al final de este recorrido. Hemos viajado desde la paideia griega hasta las aulas digitales del siglo XXI, pasando por la universidad medieval, el humanismo renacentista, la ilustración, el desencanto crítico europeo y el origen confesional de la educación colombiana. En cada parada hemos encontrado la misma pregunta vigente: ¿para qué educamos? ¿A quién educamos? ¿Desde qué lugar lo hacemos? Les dejo una reflexión para continuar este camino. Si la historia nos enseña que la educación siempre ha estado atravesada por relaciones de poder, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos desde nuestras aulas? ¿Qué hacemos desde nuestras prácticas pedagógicas para que esta historia sea diferente? Gracias por acompañarme en este episodio de Voces del Pasado, Aulas del Presente, presentado por Laura Milena Tamayo Torres.